Audio de modo protegido, julio 29, 2019. Título: Abismo de 32 bits. Pues como podrán ver, o más bien como podrán oír, el sistema principal de grabación sigue sin funcionar y nuevamente voy a tener que recurrir al sistema alterno. Espero que la reciente mejora haga que lo que estoy hablando se oiga mucho mejor. El tema de hoy es el abismo de 32 bits. Y un abismo, al igual que cualquier cosa muy grande en la que uno está, uno no se da cuenta de su dimensión hasta que ya está fuera. Para quien no tenga tiempo de oír el podcast completo, de lo que trata esta grabación es de que el espacio en que las computadoras pasaron de 16 a 32 bits, muchos grandes programadores se fueron al demonio. ¿Podría incluirme entre ellos? No, yo no era tan buen programador en ese entonces. O más bien, no soy tan viejo como para haber vivido la mejor época de los 16 bits. Para la gente que ya me ha seguido desde hace mucho tiempo, me atrevería a decir años, en la página donde escribo sobre ensamblador hay una serie de entradas que hablan de cómo que les habla pasó ese proceso. Por desgracia, no sabía en ese entonces que apenas estaba en la parte de donde uno va cayendo en el abismo. Pero no estoy seguro si ya salí, pero al menos de donde estoy puedo ver la inmensidad del hoyo de donde estuve y del que tal vez todavía no salgo. Pero ¿cómo me di cuenta de esto? Verán, hace poco escuché un par de entrevistas. Una era la de un descendiente de un afamado clan de, ¿cómo llamarlos? Gente dedicada a la tecnología con fuertes tendencias. Gente dedicada a la tecnología con unas ideas políticas bastante radicales. Su heredero al menos parece que sí sabe algo de programación. Y otra entrevista en la que estaba pensando meterme a trolear, pero después de escuchar lo que dijo el entrevistado, de una entrevista que le hicieron a alguien que estaba haciendo... Bueno, para no hacer spoilers y no adelantar la mejor parte, resumiré que fueron 2 entrevistas a 2 programadores que considero bastante capaces. Por lo menos mucho más capaces del grueso de gente que me encuentro en actividades profesionales, entre comillas, relacionadas con computadoras. Y bien, ¿qué puedo decir sobre ellos? Que dada la época que vivieron, llegaron a hacer muchas cosas. Sí, sería de felicitarlo, pero hubo un detalle que me perturbó bastante. Y ese detalle es que las experiencias que contaban eran muy parecidas entre ellos, aunque dudo que se hubieran conocido. Pero lo peor fue que esas experiencias eran sumamente parecidas a la que yo mismo viví cuando empezaba a programar. Escalofriante. En resumen, para los que no escucharán este podcast hasta el final, diré que ambos programadores eran muy buenos en la época de los 16 bits y al pasar a los 32 bits toparon con piedra. No pudieron hacer todo lo que hacían antes y al final tuvieron que resignarse a abandonar la programación como ellos la manejaban y, como me gusta decirlo en estos audios, programar por comida. ¿Y ese abismo de 32 bits en qué consistía? Pues bueno, consistía en que las computadoras, originalmente de 16 bits a finales de los 70s, para mediados y fines de los 80 ya podían operar a 32 bits. Pero fue hasta mediados de los 90 que las computadoras empezaron a trabajar a 32 bits como se debía. Para no entrar en detalles demasiado técnicos, diré que la diferencia entre una computadora de 16 y de 32 bits, aún programadas a su máxima capacidad, son como la diferencia entre una consola de tiempos del Super Nintendo o Sega Genesis y no voy a decir que un PlayStation, porque el PlayStation estaba bastante limitado aún siendo de 32 bits. Diría que más allá, brincándonos el 64, el Play, tal vez hasta llegar al Cubo o al PlayStation 2. Más o menos la diferencia en videojuegos sería entre una máquina de esas generaciones. Pero el mayor cambio estuvo en la capacidad de memoria. Una computadora de 16 bits, 2 a la 16 son 64 kilobytes, manejado en una máquina de DOS, lo más que podía manejar era alrededor de 1 megabyte. Y algunas máquinas con mucha maña podían llegar a manejar hasta unos 16 o 24.
que para la gente que en términos de videojuegos sería aproximadamente un juego de arcade de principios de los 90s, o los juegos más baratos que se conseguían en Play. En cambio, la capacidad de memoria de un sistema de 32 bits es el equivalente a 4 gigabytes, manejados de manera directa. Nada de tiempos de carga y cosas así que la gente que conoció el primer PlayStation recuerda con bastante alegría. Un sistema de 32 bits puede manejar directamente hasta 4 GB en RAM, e indirectamente con mucha maña un poco más. De ese modo no hay manera de comparar un juego en esos términos. Lo mismo en cuanto a capacidad de precisión. Y ya una máquina de 32 bits pues podía ponerte directamente, mientras que una máquina de 32 bits con capacidad de registro vectorial podría manejar un 3D bastante realista. Bueno, para acabar pronto no hay manera de comparar un sistema de 16 bits con uno de 32. De hecho, pasaron casi 15 años antes de que saliera una máquina que pudiera manejar esos 4 GB en RAM sin problemas. Y en ese tiempo fue donde hubo ese abismo. Y para los que programaban en casa, que normalmente era una PC porque la gente que manejaba Mac no es muy afecta a programar, al menos no en épocas recientes, la gran bestia que vivía en el abismo de 32 bits era el modo protegido. Que para la gente que no se ha dado cuenta, modo protegido es el nombre de este podcast. El modo protegido era la clave para que una computadora nos diera todo su poder, pero no cualquiera podía dominar ese modo protegido. Diré rápidamente que el modo protegido tiene ese nombre porque aplica sistemas de protección de memoria. Es decir, que además de tener una cantidad brutal de memoria que podía existir o no existir porque se podía utilizar el disco como memoria, cualquiera que sepa la existencia y el propósito de un disco de estado sólido sabe lo fastidioso que es que el sistema utilice el disco como memoria virtual, otro tema del que hablaré en el futuro. Esos sistemas permiten que varios programas funcionen unos junto a otros sin fastidiarse entre ellos. Y lo más importante, sin fastidiar el sistema. De hecho, de ahí el logo del podcast, o círculos concéntricos con puntos, es una abstracción de lo que es el modo protegido. Se basaba en anillos de protección, que el anillo 0 era el sistema operativo, el anillo 1 y 2 supuestamente eran para servicios del sistema y drivers, y el anillo número 3 eran los programas de usuario. Pero por lo menos en el Windows nunca se utilizaron los anillos intermedios y concentraban todo el sistema operativo en el centro y las aplicaciones de usuario en el último anillo de protección. De ahí que el centro de los círculos concéntricos esté relleno mientras los de la periferia estén casi vacíos y muy separados entre sí. Bueno, además de que ese logo visto en miniatura parece el centro de un plano cartesiano X y Z, pues el 3D es otro tema que se abordará mucho en este programa. Bueno, ahora que ya sabemos que el modo protegido era la bestia a dominar en el abismo de 32 bits y que el que dominara a esa bestia tendría todo el poder de las computadoras de esa época, podemos pasar al siniestro peregrinaje. Un peregrinaje automático. ¿Saben? Hay varias películas de terror, o que si no eran de terror sí me asustaron bastante, en las que se maneja la teoría de que los personajes, ya sean heroicos o no, siempre recorren un camino predeterminado cuando ellos creen que en realidad estaban tomando sus propias decisiones. Y es al final de la jornada, al enfrentarse al último jefe, que se dan cuenta de que todo lo que hicieron ya estaba planeado y trazado de antemano, y que solo fueron un instrumento de alguna potencia superior para hacer algo que ellos no sabían que estaban haciendo. Mencionaría varias películas así, pero eso sería hacer spoilers. De hecho, había una película de terror por ahí llamada El Cubo, que manejan esa teoría, aunque no lo dicen tal cual. Era sobre una película de gente que entraba en un laberinto lleno de trampas mortales, y pues normalmente nadie salía vivo. Lo siniestro de la película, spoilers, es que todos los grupos que entraban ahí terminaban de la misma manera. Sin importar quiénes fueran, siempre había algunas personas que tomaban algún papel, ya sea un líder, un traidor, alguien que trataba de resolver las cosas y terminaba mal, y al final, irremediablemente quedaba uno que parecía que iba a vivir, pero por algún guión nunca explicado dentro del libro, por algún detalle no explicado en las películas, nunca sobrevivía. Bueno, ya hice demasiados spoilers. Pues bueno, todo parece que este asunto de la programación
es una cosa muy similar. Tal vez algún tipo de inteligencia superior en esos años nos hizo caminar a todos por los mismos caminos, mientras nos hacía creer que éramos nosotros los que estábamos decidiendo qué hacer. Así que ahora, señores, les voy a contar el script predeterminado que cualquiera que haya vivido la época de los 16 a 32 bits les va a contar. Invariablemente empieza cuando son niños y no se adaptaban al resto de los niños que había alrededor suyo. El cómo lidian con este ambiente del que no se sienten parte varía de uno a otro, pero invariablemente hay algún tipo de experiencia traumática que los convierte ya sea en superhéroes o supervillanos, dependiendo de cómo se lleven con la gente que los rodea. Para ese punto, y esto es vital en la mayor parte de las historias, tienen su primer contacto con la tecnología, primero como usuarios y después como programadores. Pero en la parte de usuarios tiene mucho que ver el cómo interactúan con la tecnología que los rodea y en los problemas sociales que tienen a su alrededor en esa época. Aquí pueden poner cualquier tipo de guión de película dramática, pero casi siempre la historia es la misma de tenía mis problemas grandes o pequeños y me refugiaba en los videojuegos. El siguiente punto es cuando van creciendo, tal vez en la entrada de la adolescencia, cuando los cambios químicos afectan también el cerebro y despiertan el sentido de aventura en todos aquellos que... Aquí abro un paréntesis y esto se conecta un poco con el audio del tercer ratón, que no creo que muchos hayan escuchado, donde se dice cómo algunos individuos en las sociedades acaparan casi toda la sociedad y el resto se tiene que ir a formar las suyas propias o aguantarse a no llevar la vida que ellos quieren. Pues bien, estos programadores que siguen el hilo de los dioses siempre van a contar que la parte cuando empezaron a crecer, el espíritu de aventura los llevó a adentrarse en la tecnología. Y aquí es donde entra el detalle de la tecnología que había alrededor de ellos. Algunos crecieron con computadoras desde muy pequeños y nunca les había interesado programarlas tal cual. O hacían pequeñeces no muy diferentes a las que un niño hace armando juguetes con la basura de la cocina. Otros, en cambio, pueden contar la historia de que las computadoras les llegaron mucho más tarde. Y algunos incluso hablarán de que tuvieron que hacer muchos sacrificios para tener una porque en su casa no había tales. Total. Ya cuando al fin descubran que una computadora puede ser programada y puede hacer lo que ellos quieran, experiencia que no han tenido nunca, debido a que su forma de vida siempre fue obedecer y temer. Entonces digamos que el que una computadora hiciera lo que ellos ordenaban era para ellos como un superpoder, porque nunca habían experimentado tal cosa. Y mucho más emocionante que esa computadora haga cosas que parecen superhumanas. O en el caso de los videojuegos, cosas divertidas. Y al menos en esa época, todos invariablemente comenzaban con BASIC. Para los millennials que no conocieron un mundo sin internet ni smartphones, BASIC era una especie de intérprete de código que venía en casi todas las computadoras existentes en el pasado. Desde de las baratas computadoras de 8 bits hasta computadoras más completas. El viejo BASIC permitía cosas sencillas como hacer operaciones matemáticas básicas, escribir texto y hacer algunos dibujos en la pantalla, casi siempre figuras geométricas sencillas y cosas así. Pero era lo suficiente bueno para poder experimentar y aprender a programar. Lo más cercano al BASIC en esta época serían los lenguajes orientados a cuestiones de Internet, como por ejemplo JavaScript. Cualquiera puede tener un navegador en su casa y con un editor de texto puede hacer código para aprender ahí. Aunque JavaScript no era tan sencillo como el viejo BASIC. No es algo que un niño pudiera aprender en un campamento de verano. Tal vez necesite un poco más de un fin de semana para aprender. Pero en esa época el BASIC tenía ese detalle. Y muchos en esa época aprendieron a programar gracias a él. Pero pronto el BASIC les queda chico y exploran. Invariablemente pasan por uno o dos lenguajes intermedios que no son tan elementales como BASIC, pero aún no les dan el poder que quieran. En esa época, esos lenguajes podían ser Pascal, Delphi o alguna cosa similar. En fin, ese peregrinaje de buscar lenguajes invariablemente siempre termina en el cuello de botella del C. El viejo lenguaje C, que ha existido casi sin cambios desde hace décadas, y que es soportado en un sinfín de computadoras
gracias a una capa de abstracción que permite que el print y el scan funcionen igual sin importar el tipo de ambiente en que se muevan. Y ahí es donde parece que ya empiezan a programar de verdad. Pues comparado con BASIC y todas las cosas intermedias que hubiera habido antes, el C tenía un desempeño un poco más aceptable y les daba un poco más de control sobre el sistema. Algunos de ellos pasan a lenguajes un poco más avanzados, pero al decir avanzados me refiero a complejos en estructura y no precisamente a tener control sobre la computadora. Muchos se quedaban en este nivel, crecían y se ganaban la vida honradamente. Pero no estamos hablando de cualquier programador, estamos hablando de las grandes leyendas de la era de los 16 bits que acabaron mal. El siguiente paso, y ahí es donde el punto sin retorno, es cuando estos programadores, todos los lenguajes les quedan chicos y quieren meterse directamente con la máquina y hablarle a la máquina en su propio idioma. Y ahí es donde entran al lenguaje máquina, conocido en algunas escuelas de ingeniería perdidas todavía como lenguaje ensamblador, y que ya hubiera sido olvidado si no fuera porque esas escuelas perdidas por la ingeniería. El lenguaje máquina es lo que le da el poder máximo a la computadora dentro de lo posible. Muchos de ellos empezaron con lenguaje máquina de 16 bits y llegaron a hacer cosas muy impresionantes. De hecho, aún bien entrados los 90, era posible hacer un videojuego en lenguaje máquina de 16 bits para PC y el juego era bastante bueno. Inclusive todavía hasta la época del PlayStation 2 era la norma programar en máquina, si querías hacer juegos decentes, obviamente. Pero aún ahí, en el lenguaje máquina, es donde empieza en la orilla del abismo de 32 bits. ¿Qué puedo decir? Que en ese tiempo, cualquier cosa superior a un 8088 con 640 kilobytes en RAM y hasta 1 mega de memoria extendida, cualquier cosa superior a eso estaba siendo subutilizada en 16 bits. Así que si tenían máquinas con 8, 16 o 32 megabytes, estoy hablando de épocas en las que muchos de los que me oyen ni siquiera habían nacido, hacía falta entrar al modo protegido. Por cierto, olvidé otra parada obligatoria en eso de los programadores de aquella época. Casi sin excepción, todos los programadores leímos los mismos libros. ¿Y qué libros fueron esos en esa época? El libro de Barry Bray de Intel, los manuales de C de Kernighan y Ritchie, uno que otro capaz de entenderlo leyó los libros de Knott, de El arte de la programación de computadoras, bastante buenos. Otros pasaron por, algo que ya no existe ahora y habría que explicarlo. En el pasado había revistas de computación y algunas revistas incluían códigos. Y muchos copiaban a mano esos códigos en las computadoras para ver qué hacían. Muchos aprendieron a programar gracias a esto. Otro libro de parada obligatoria en esa época era uno que se llamaba PC Interno, que era un libro que hablaba mucho sobre cómo funcionaban las computadoras y cómo poder programar. Los manuales de programación de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un apellido griego, que era básicamente para manejar las herramientas de Borland, el C de esa época y un debugger, que algunos consideran el Turbo C como el último gran compilador. Uno que otro alcanzó a manejar el DJGPP, pero no tuvo idea de qué hacer con él. Y tal vez el que yo llamo el libro más importante para muchos. Un libro que hablaba sobre gráficas 3D y programación gráfica en general. Computer Graphics, Principles and Practice. Lo gracioso de esto, segunda edición porque la primera estaba muy incompleta y la tercera ya era demasiado enorme. Lo gracioso de este libro es que todos los que supimos de su existencia creíamos que éramos casi los únicos que lo conocíamos, y al final resultó que todos casi en la misma época supimos de él, e igual lo conseguimos de maneras poco explicadas. Unos tuvieron que salir del país y otros los encontraron por pura casualidad en lugares donde no debía de haberlos habido. Es como si alguien hubiera adaptado la realidad para que nosotros los encontráramos de alguna manera. El libro todavía existe, ya va en su tercera edición del grupo Pearson, y ahí, con el libro de 3D, el de PC Infierno, una PC que para esa época tal vez era un 486 o de los primeros modelos de las Pentium, fue cuando muchos caímos, porque me incluyo, en el abismo de los 32 bits. Y para los programadores de la época de los 16 bits, aquí es donde comienza el infierno.
Y lo único que hace la diferencia entre un programador y otro fue el momento y las circunstancias en las que se dio por vencido. Lo voy a poner de esta manera. Y recuerden el ejemplo para el final de este podcast. Hay una escena en el juego de Saw, el juego del miedo, de uno de los muchos videojuegos que salieron, en la que el personaje principal es un detective que trata de atrapar al asesino de Jigsaw. En cierto momento, después de haber sobrevivido a muchas trampas, el asesino lo hace que llegue a un cuarto con 2 puertas y le dice: si tomas la primera puerta, yo voy a liberar a toda la gente que tengo capturada, te voy a dejar libre a ti, para que hagas tu vida como te dé la gana, y yo me voy de aquí y nunca más me volverás a ver. Detrás de la otra puerta estoy yo, así que si quieres atraparme, esa es la última oportunidad que vas a tener. Pero si eliges pasar por esa puerta, tal vez nunca... Bueno, creo que no tengo que explicar lo que iba a pasar, además de que no voy a hacer spoilers en el juego. Pues bien, la bestia de 32 bits, que es el modo protegido, les dijo a los grandes programadores de la época de los 16 bits lo mismo que el asesino de Jigsaw le dijo a ese detective. Yo, modo protegido, te doy 2 opciones. En la primera, puedes agarrar todo lo que sabes o crees que sabes sobre computadoras, estudiar una carrera de ingeniería en computación y ganarte la vida honradamente manejando bases de datos. Nunca vas a volver a poder programar lo que programabas antes, pero tendrás comida, la gente te va a hablar y tendrás una vida enorme. Por la otra puerta está la clave para obtener todo el potencial real de las computadoras y ser capaz de hacer todos esos programas que todo el montón de soquetes que estudiaron la carrera de computación tienen que usar por comida. Pero no te garantizo que lo puedas lograr. De hecho, apuesto a que no lo vas a lograr. Pero la oportunidad está ahí. Y así fue como empezó el juego. Bueno, aquí es donde empieza la caída por el abismo de 32 bits. Y como dije antes del camino trazado, todas esas cosas que mencioné anteriormente, yo mismo pasé por ellas. Y los 2 programadores también pasaron por ellas a su modo. Las circunstancias para cada quien fueron un poco diferentes, pero el guión principal fue el mismo de la película. Casi se puede hacer una misma película con diferentes actores. Entonces deduzco que mi caída no fue demasiado diferente para ellos también. Así que no sé si hablar en primera persona o en tercera. Bueno, si hablo en tercera persona, van a inventar que estoy poniendo hechos que no sucedieron. Si hablo en primera persona, sería demasiada autocomplacencia, así que hablaré en segunda persona y los pondré en mi lugar, o en el lugar de todos los que pasaron por este camino. Pero bueno, para eso es un podcast. Pónganse en ese lugar. Llegan, han leído mucho, los algoritmos de ordenación y búsqueda básicas funcionan en lo poco que lograron programar antes de entrar a estudiar, y ya cuando se sintieron capaces entraron a alguna universidad para estudiar ingeniería en computación. Lo primero que vieron es que la programación me quedó corto. Lo primero que descubres es que lo que se ve en la universidad es una burla en comparación con lo que esperabas encontrar. Aunque las máquinas que tengan en la escuela puedan ser relativamente avanzadas, aún las universidades más pobres con máquinas antiguas, los maestros no están capacitados para decir cómo funcionan y tienen idea qué es lo que tienen dentro. Aquí hago una pausa y hablo por una pequeña experiencia personal. Sin excepción, todos los maestros que tuve relacionados con computadoras caben en 2 categorías. Los que no sabían, pero al menos eran conscientes de que no lo sabían y podían orientar a los estudiantes dónde buscar las respuestas, y los que eran auténticamente ineptos. Realmente no recuerdo a ninguno del que dijera: yo voy a aprender todo lo que pueda de ese maestro. Pero para evitarnos algunos corajes voy a comentar algunas experiencias que tuve con algunos maestros especialmente ineptos. Por ejemplo, gente que no sabía la diferencia entre un procesador y el gabinete de una computadora, y ambos los llaman CPU. Sí, ya me van a decir que eso viene de la época en las computadoras que ocupaban todo un cuarto y que tenían terminales
regadas por todas partes de un edificio, pero no, CPU es el procesador principal. Y si ese mismo procesador está al servicio de otro procesador, entonces ese no es el CPU. Obviamente, el ensamblador, cuando llegamos a verlo, era realmente ya el entonces obsoleto de 16 bits y muy limitados. Tendría que entrar en términos técnicos para que entendieran estos chistes. Pero básicamente los maestros no sabían en qué parte de la computadora quedaban los resultados, lo que significaban las órdenes que le recibía el código, que no eran instrucciones sino que eran directivas del compilador, o cosas tan elementales como no distinguir decimal de hexadecimal. Tal vez la más flagrante y más fácil de entender, sin entrar en términos técnicos, era que revisaban las condiciones de un resultado directamente en el resultado y no en la parte donde aparecían esas condiciones. Ya cuando aprendan un poco de programación podrán entenderte lo gracioso que fue eso al paso del tiempo. Y es más, parece que no han cambiado mucho, porque hace poco alguien de una escuela, haría spoiler, alguien me contactó y dijo que aunque intentaron ver ensamblador, vieron muy poco y no pasaron del Mobielad. En términos para los que no conocen el lenguaje, no pasaron de mover números de un lado a otro y hacer sumas. O sea, no vieron más que sumar y mover números de un lado a otro. Eso sí, con sus compiladores bien piratotas, porque ni siquiera les gusta el software libre, quién sabe por qué. Varios años, no tantos como los que me gustaría. De haber terminado una de esas carreras, puedo afirmar que nada de lo visto allá adentro. Bueno, aquí me iba a echar un rant, pero básicamente donde vivo es dogma de fe la cuestión de los estudios, y como todos sabemos, el asunto de los estudios superiores es un dogma de fe, y como todos sabemos, cualquier persona tiene que estudiar porque gracias a que estudia logra, inclusive su genética cambia, ya sus hábitos de reproducción cambian completamente. En la mitad de población para mal, en la otra mitad para bien. Y no voy a meterme con las creencias de los demás. Pero, para resumir, me basta con decir que la computadora no comparte tus creencias. Bueno, realmente solo quería meter el chiste de checar las banderas en el resultado, pero mejor sigo con lo demás. Bueno, el primer resbalón en el abismo de 32 bits es ese. Que la gente más capacitada y la que tú creías que te iba a enseñar a programar resultan ser unos ineptos que nada más están llenando un hueco por comida y que realmente mientras les pague no les importa que no aprenda nada los que están estudiando. Bueno, ahí ya caímos un escalón en el abismo. El siguiente escalón son los límites del modo real. Una vez que ya terminan la carrera y se dan cuenta que lo aprendieron no les sirve para hacer sus propios programas, viene aquí la decisión del asesino del modo protegido. ¿Usas lo que ya está hecho por comida o tratas de hacer algo y quién sabe si sobrevivas? Obviamente la mayor parte elige trabajar por comida. Y eso hace que sea más difícil seguir avanzando y muchos aquí se rinden. Hay un detalle muy interesante. Como muchos programadores en realidad por su vida casi de monjes han pasado mucho tiempo, no son gente tan sociable, muchos en cuanto empiezan a ganar su primer salario son víctimas de... ¿Me pueden censurar si doy detalles? Gente que se quiere aprovechar de ellos. Y aquí es donde muchos programadores pierden y se convierten en respetables padres de familia, de hijos que no necesariamente son de ellos. Bueno, aquí ya cayó. Si no cayeron en la parte donde no aprendía nada en la escuela y tuvieron que dejar de programar en serio para sobrevivir, en esta parte cayó la segunda oleada. Pocos son los que aún con todas estas responsabilidades siguen programando, sobre todo porque los trabajos relacionados con sistemas son bastante matados. Matados en el sentido de que hay que estar alerta por cualquier cosa que falle y va a fallar. El tercer punto que detiene a muchos programadores es, que detuvo en aquella época y me imagino que habrá una cosa similar en el futuro, la parte en la que dominar el modo protegido traía ventajas, quedó atrás en el momento en que Windows 95 se hizo de uso generalizado. ¿Por qué?
porque el Windows 95 ya podía correr en modo protegido. Obviamente, un modo protegido bastante limitado. Nunca entendí exactamente por qué, pero las primeras versiones de Windows utilizaban un modo protegido sin protección, donde casi todas las aplicaciones compartían el mismo espacio y el espacio estaba limitado a 500 megas de memoria. Obviamente, como la mayor parte de las máquinas de ese entonces no pasaban de los 16 megas, el resto de los megas eran memoria virtual, o sea que estaban utilizando el disco duro como reemplazo de la memoria. Y otra vez tocamos a los entusiastas de los discos de estado sólido y que saben por qué para ellos son tan importantes. Ahora saben que un disco de estado sólido solo es ventaja gracias a la ineptitud de los programadores que no podían aprovechar la RAM de verdad. Bueno, el asunto es que el modo protegido ya había sido conquistado. Bueno, el modo protegido ya sí había sido... No debería decir conquistado, más bien colonizado. Ya con el Windows 95 y poco antes con los dos extenders, era posible hacer programas de 32 bits. Pero, debido a que estabas compartiendo el modo protegido con un montón de aplicaciones extra, no tenía suficiente poder. Pero bueno, eso era mejor que estar limitado a 640 kilobytes. 1 o 2 megas hacían mucha diferencia en un juego. Y aunque era posible programar para Windows 95 en ensamblador y utilizar toda la velocidad del ensamblador máquina en ese sistema, aquí volvemos otra vez a la decisión de Shaw. Vuelvo a hacer la voz del asesino de Jigsaw. Tienes dos opciones. En una puerta, tengo todas las herramientas listas para programar en 32 bits. Si eliges esta puerta, todas las aplicaciones harán lo que te permitirán trabajar en modo protegido sin importar cómo funcionan por dentro. Por la otra puerta está la programación en código máquina para el entonces Windows 95. Pocos son los que lograron hacerlo, al menos no sin un montón de ingeniería inversa. Y ahí fue donde otra de las oleadas de programadores cayó. La que sobrevivió a la escuela, al trabajo, a la vida de adulto y que todavía tenía esperanzas de programar por su cuenta. Obviamente, esas herramientas no eran tan buenas como programar directamente un sistema en modo protegido, aunque fuera relegado a los últimos anillos de protección como las aplicaciones más humildes. Aún eso era mucho mejor que la programación en 16 bits. Pues sí, había muchas herramientas para programar en 32 bits. Básicamente todo lo que había antes del C para abajo tuvo su adaptación a los 32 bits y obviamente a Windows. Y de todas esas herramientas, tal vez la más infame de todas, yo lo considero, fue el terrible Visual Basic. Para terminar pronto, y los que no conocieron en sus primeras versiones, o por lo menos hasta el 5, alguien que lo conoció de primera mano me dijo: imagínate que Visual Basic es un truño, mojón, cagado, como se llama en su país, así alargado, oloroso, al cual le pones helado encima, crema batida, jarabe, chocolate, mermelada y una cereza encima. La primera vez que lo miras, te parece muy bueno, pero en el momento que das la primera probada, bien. Uno de los grandes cambios al pasar de 16 a 32 bits no fue nada más el hecho de la capacidad de memoria y el ancho de los registros, sino que había cambiado por completo la idea de aplicación y existía el concepto de GUI, interfaz gráfica de usuario, que si bien es posible programarla en un lenguaje de dar instrucciones, esto para mucha gente era algo que estaba fuera de su comprensión. Entonces, tal vez lo peor del Visual Basic no fue la parte de escribir código, sino una especie de editor que te permitía armar tus ventanas con botones, iconos, campos de texto y todo lo demás, y simplemente seleccionabas alguna y hacías el que hiciera algo con la información que le entraba por ahí. Automáticamente el compilador, la herramienta, porque eso no era un compilador, generaba el código que después se interpretaba o compilaba nunca me interesó saber eso, para crear una aplicación completa. El detalle es que todos esos detalles se ocultaban al usuario
O, peor aún, al usuario le valía un reverendo sorbete, que era lo que hacía el sistema. Simplemente abría el programa, arrastraba las ventanitas, los botones y todo lo demás, daba clic en cada uno y le iba asignando valores. Creo que alguien que haya manejado Unity tiene una idea de por qué no es de mi completo agrado. Y algo no muy diferente, pasaba con otros lenguajes. Como por ejemplo el C tuvo su versión para Windows que ya entraba en modo protegido y te permitía manejar todas esas cosas bonitas del GUI, ocultándotelas obviamente de cómo funcionaban en un código de verdad. De hecho, con que supieras lo mínimo de programación en C, y por lo mínimo me refiero al main, el for, el while y el if, ya con eso y llamando las bibliotecas adecuadas ya podías hacer tu encantadora aplicación GUI para Windows 95. Tal vez el mayor cambio era el main y el WinMain. Y eso, aunque no lo crean, detuvo a muchos. Pues la mayoría no tenía idea ni tenía intenciones de saber cómo demonios un CPU que ejecutaba instrucciones una tras otra podía entrar a un modo interactivo que nos presentaba botones, iconos y todo lo demás. Ya no digamos el cómo representarlos en pantalla o el sistema que permitía esa interacción. De hecho, uno de los recuerdos más desagradables que tengo uno de los recuerdos más nefastos que tengo de esas épocas era que en la universidad donde estudiaba había un mural con bolsas de trabajo. Y la mayor parte de los empleos mal pagados ofrecidos a estudiantes que todavía no terminaban la carrera eran de hacer alguna cosa en Visual Basic, casi siempre conectada a Excel o alguna manejador de base de datos de empresucha pequeña. Por eso les digo que muchos cayeron ahí en o eliges usar estas herramientas si quieres comer o te mueres de hambre y sigues aprendiendo a programar. En fin, el asunto es que si un programador de la era de los 16 bits quería seguir programando en 32 bits como se hacía antes, quiero decir, programar en código máquina para obtener el mayor rendimiento del sistema y poder implementar cosas 3D directamente, lo tenía cada vez peor. Así como los nerds que tienen ya más de cierta edad saben que tienen que comportarse de una manera muy diferente cuando se encuentran entre normies, muchos programadores de esa época se dieron cuenta de eso, que tenían que actuar de una manera diferente según donde se movieran, y empezaron a actuar como personas normales que no tomaban en serio la programación. Lo malo es que muchos de ellos acabaron por creérselo y vivieron así. Muchos cayeron ahí. Otra solución que tomamos algunos es dividirnos, actuar de una manera entre los pseudonormis que se ganan la vida con cosas de administración y otra cuando seguían programando por su cuenta, cosas que solo les interesaban a unos cuantos locos. Entonces, esto ya es viejo y lo han hecho muchos programadores a lo largo del tiempo. Se crean una personalidad para convivir con normies y otra personalidad para hablar con otros programadores. Inclusive muchos dentro de la comunidad de programación no es conocido su nombre de civil y son más conocidos por algún apodo famoso. Y así se puede hablar de algún programador sin saber nunca cómo se llamaba, únicamente por el apodo con el que era conocido entre los suyos. ¿Por qué hacer esto? Porque es algo bastante descorazonador darte cuenta de que una cosa que considerabas importante no sirve para nada en otro lugar. Y no estoy hablando nada más de que los programadores no les sirve nada lo que supieron entre normies, sino inclusive entre programadores principiantes que se dan cuenta de que todo lo que ellos creían que les iba a ayudar no les sirve para nada ya cuando se quedan solos con la computadora. Así que para lidiar mentalmente con esto, muchos hacen esa doble personalidad. Para entender un poco este concepto, verán, los otakus tienen una palabra, los otakus utilizan un término para cierto género de obras en las que una persona normal entra a un mundo fantástico. Le llaman el isekai, que es algo así como mundos increíbles. También puede darse el caso opuesto, en el que algún ser de uno de esos mundos increíbles llega al mundo de los humanos mortales comunes. Hay uno
Hay una historia así de ellos que no recuerdo cuál era porque no lo anoté y tardo bastante memorizando nombres japoneses. Pero tal vez un ejemplo más occidental de esto era la película Last Action Hero, o El último gran héroe, como se le conocía en los 90s. La historia es una historia fantástica sobre un niño que descubre que puede moverse entre el mundo de las películas y el mundo de la calle. Y en cierto momento, un héroe de películas de acción logra salir al mundo de los humanos. Y se da cuenta que cuando está en ese mundo de los humanos, no es tan poderoso como lo era en el mundo de las películas. Inclusive la urgencia para salir de ese mundo era del villano, porque en la ficción los villanos nunca ganan, pero en realidad los villanos tienen una oportunidad de ganar. Entonces ese paso entre un mundo y otro, donde las reglas de uno no necesariamente existen en las del otro, se da mucho en los programadores. A partir de cierto nivel tienen que aprender a moverse de una manera u otra. El asunto es que con el tiempo uno ya no sabe cuál es su mundo original y cuándo es el mundo donde está de visita. Por eso hay que saber mantenerse en los dos. Qué lástima que esa película de Last Action Hero no le fue tan bien. Sí, tenía algunas cosas bastante lamentables, pero la premisa de esa obra es digna de una serie. Pero volvamos con el asunto de la programación. Si pudiera resumir todo lo que ha sido la programación de 32 bits en una sola palabra, esa palabra sería overhead. Otra posible palabra en la que se podría resumir sería abstracción, pero overhead es un concepto mucho más apegado a lo que quiero contar. ¿Qué es overhead? Overhead es cuando las órdenes que llegan del usuario al sistema pasan por demasiadas partes antes de llegar a donde deben. Por ejemplo, mientras que un programador en lenguaje máquina le dice directamente al hardware lo que debe de hacer, una orden puede pasar por varias partes. Por ejemplo, la lectura de un botón primero pasa a una biblioteca del compilador. Esa biblioteca del compilador la manda al sistema operativo, el sistema operativo la manda al subsistema de hardware, el subsistema de control del hardware que no voy a entrar en tanta... Digamos que si a nivel máquina oprimimos un botón y queremos registrar que ese botón se oprimió poniendo un 1 en una variable y 0 si no está presionado, si lo hiciéramos en código máquina simplemente leeríamos la parte del hardware que detecta el botón y con una decisión pondríamos 0 o 1 en la variable. O utilizando alguna de las instrucciones de movimiento condicional, nos ahorraríamos la condición y iríamos un solo movimiento. Pero como tenemos overhead, esa presión del botón primero pasa a una función de biblioteca llamada por el compilador. Esa subfunción de biblioteca pasa a algún sistema utilizado por el sistema operativo para manejar las entradas. Luego el sistema operativo toma ese valor, le dice a algún subsistema de control de hardware que ese botón se oprimió. El subsistema le dice directamente al hardware lo que pasó y el hardware reacciona. Y al reaccionar, toma ese valor, lo regresa al subsistema, luego lo regresa al sistema operativo, luego lo regresa a la biblioteca del compilador y al final nos lo regresa en una encantadora función como valor de retorno. Y eso es overhead, cuando una orden o algún dato tiene que pasar por varias capas que están una sobre otra. Y ese overhead es lo que hace que sea posible hacer como que programamos en 32 bits. Alguien que cree que está programando en un sistema con tantas capas de abstracción hace algo y no sabe ni le interesa lo que pasa antes. No sabe y no le interesa lo que pasa detrás de esa orden. El problema comienza cuando alguno de esos subsistemas falla o directamente deja de dar servicio y todo lo que tenían antes se va al demonio. Pregúntenle a la gente que llegó a hacer algo con Flash. O como pasaron del Windows XP, si alguien lo recuerda. Periódicamente ya se purga, pero a nadie le importa ya. Por decir algo, en la era de los 16 bits, un Hola Mundo era a nivel consola, o al nivel de la pantalla negra con letras grises esa de la línea de comando en DOS. Y ya en el Windows ya abrían su ventanita y la disfrazaban de texto plano para que apareciera el Hola Mundo ahí. Pero aunque las llamadas e instrucciones del print era la misma, el print en este caso, todo el subsistema que hay detrás era diferente en una y otra. De modo que había que recompilar el programa para cada plataforma. Y no podías hacer cosas demasiado impresionantes o perdías esa capacidad de recompilar.
Y señores, ese overhead fue lo que fastidió la programación de videojuegos a inicios de la era de los 32 bits. Pues si alguien quería hacer un videojuego de acción rápida tenía que pasar por todo ese overhead y el juego salía muy lento. Entonces, de las pocas cosas buenas que hizo Microsoft en esa época fue crear un sistema de llamadas del Windows para que ese overhead fuera mucho más corto. Tal sistema se conoció en su tiempo como DirectX y, aunque seguía siendo un overhead, no era un overhead tan grande. Por ejemplo, ya directamente, si se oprimía el botón, se llamaba DirectX, que interactuaba directamente con el sistema operativo, y el sistema operativo se encargaba de manejar todos esos mecanismos de protección de manera eficiente para que la acción fuera rápida. De ese modo, mientras una aplicación de Windows corriera con algún DirectX y hubiera ese DirectX, el overhead se reducía a 2 o 3 capas, que era nada más la de el sistema y el direct. Por eso se llama direct. Inclusive, un dato que pocos saben, el primer logo del DirectX era una X en un círculo remotamente parecida al símbolo antiguo de la radioactividad, que era un punto con 3 como triángulos en forma de ventilador, pero estos eran 4. Y según me dijo un programador de videojuegos asiático, eso fue un troleo que hicieron los gringos para, como diciéndoles, como en esa época, porque ya no tienen el poder que tenían antes, en esa época los que mejor dominaban la programación de videojuegos eran los japoneses. Y estos gringos decían, vamos a ganarles a los japoneses en esto de los videojuegos, así como les ganamos en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Por eso el primer logo del DirectX tenía forma de símbolo de la radioactividad. Dato inútil que ahora saben y les puede servir para sacar plática, como ese de que Pac-Man antes se llamaba Puckman. Es más, yo mismo en una época decía pestes del DirectX sin saber que realmente el problema con el DirectX no era el DirectX, sino todo el overhead creado por las herramientas de 32 bits. Por ejemplo, la misma aplicación podía correr la misma capacidad del DirectX en Visual Basic y Visual C, y la de Visual C era mucho más rápida porque el Visual Basic era mucho menos eficiente. Sin embargo, ese invento del DirectX que parecía algo tan bueno se fue para abajo aproximadamente por ahí del 5. Y Microsoft descubrió que como mucha gente hacía juegos para Windows, y que los juegos de Windows era una de las razones por las que mucha gente compraba computadoras costosas, dijo, vamos a hacer que hacer videojuegos en Windows sea fácil. Y empezaron a cargar el DirectX de un montón de funciones que realmente ya le hacían todo el programador. De hecho, llegué a ver códigos de juegos de manejo de sprites que prácticamente ya una sola función abría una imagen donde estaban todos los sprites y automáticamente tomaba los sprites y los presentaba. Ni siquiera tenías que crear una estructura de datos para manejar animaciones de sprites. Otra cosa con la que tuve bastantes problemas en un tiempo, antes de saber cómo eliminar todo el overhead entre la aplicación DirectX y sistema operativo, era que si en esa época querías utilizar un sistema de aceleración gráfica, forzosamente tenías que utilizar alguna biblioteca. Y utilizar una biblioteca implicaba, o yo creía que implicaba en ese entonces, implicaba utilizar alguna de las herramientas ineficientes para programar en 32 bits. De hecho, por ahí hay una cosa que le llaman Vulkan, que trata de eliminar todavía más ese overhead para que la cuestión de la programación gráfica con aceleradora sea mucho más eficiente de lo que ya de por sí es. Porque la aceleradora es buena, pero hay mucho overhead para poderla utilizar. Y realmente ese overhead no compensa muchas veces la ganancia que te da la aceleradora. Y en ese punto es donde muchos programadores que todavía seguían en el abismo de 32 bits cayeron. Pero no caerían tan bajo como lo que vamos a ver a continuación. Verán, hubo una época en la que programar videojuegos era motivo de orgullo en el sentido tecnológico. No había tanto hippie poniendo sus traumas sexuales en los videojuegos o tratando de atraer ¿cuál es el término para no revelar mi filiación a esa sociedad secreta? Solterones desesperados con... En esa época, programar videojuegos era un mérito técnico, y cualquier cosa que rebajara ese mérito técnico era motivo de burla en las comunidades de programación. Por ejemplo, había una cosa que le llamaban Click and Play, que era una herramienta supuestamente para hacer juegos muy sencillos, que ya te daba
los assets, o sea, las gráficas, los sonidos, y nada más era cuestión de oprimir 2 o 3 botones y ya tenías un plataforma sencillo o cosas así, que aunque no eran muy impresionantes, eran jugables. Era poco más que un mod, y era motivo de burla utilizarlo. Una cosa similar pasaba con una cosa llamada DIV, que también servía para hacer juegos sencillos. O había unas versiones de BASIC por ahí que también estaban adaptadas a este tipo de sistemas y mucha gente se inició con lo de los videojuegos usándolos. Ya no recuerdo cuáles eran, pero algunos tuvieron buen recuerdo de ellos hasta que llegaron a su primera detección de colisiones. Pero ¿qué pasó con esa época de burlas? Que la burla se acabó. Y con el tiempo el manejo de estas herramientas se volvió algo ya no estigmatizado. Es más, hace un rato mencioné mi desagrado al ver en las ofertas de empleo el "se requiere Visual Basic". Y no porque no pudiera utilizarlo, sino porque el Visual Basic lo utilizaba cualquier soquete y eso hacía que las filas para buscar empleo fueran muy largas y los salarios muy bajos, por no decir nada de las condiciones. Ahora, la misma pesadilla empezaba con los videojuegos. Llegaron los engines, el Unreal Engine, luego el Unity y otras pequeñezas que se utilizan para cosas de smartphones y jueguitos de navegador. Pero ahora ya no había la burla que había en la época del click and play y nos empezamos a llenar de videojuegos basura. Y aquí estamos muy cerca del fondo del pozo del abismo de 32 bits. Y de nuevo, el asesino de Saw de modo protegido nos pone en la misma disyuntiva. Puerta 1. Si todavía quieres hacer videojuegos, aquí están los engines. No vas a necesitar nada de lo que ya aprendiste sobre cómo generar 3D y todo lo demás. Y aunque todavía lo sepas, no vas a poder usarlo porque ya lo verás cuando lo intentes usar. Y por la otra, está hacer tu propio engine, que aunque puedas hacerlo, va a estar difícil de que los jugadores lo acepten. Pero siempre hay una oportunidad si es que crees que puedes sobrevivir. Recuerden, este asunto de las pruebas es de supervivencia. No es de poder hacer o no poder hacer algo. De hecho, debo de hacerles una confesión bastante vergonzosa. Y es que en más de una ocasión he utilizado Unity. Pero casi siempre lo dejo porque no me deja hacer algo que yo quiero. Y al final busco alguna manera de hacerlo. Pero casi siempre regreso porque se presenta alguna oportunidad. ¿Cómo lo puedo resumir? Si aquel programador hizo la alegoría del helado de Visual Basic, yo diría que Unity es más bien como... sería demasiado complicado de explicar, pero si tuviera que comparar la programación, lo que yo considero programación, con trabajar en Unity, sería como un programador es como un explorador que toma su mochila y se va a la selva a explorar. Él lleva sus provisiones, explora la selva, caza animales y en situaciones desesperadas huye de ellos. Y puede hacer lo que quiera y arriesgarse, aunque se arriesgue mucho. Unity, en cambio, es como uno de esos viajes guiados en los que a la selva, o más bien parques zoológicos sin rejas, en los que uno se sube a un carrito y puede ver a los changos desde la ventana y los changos no se pueden meter al carrito. Puede ver todo lo que hay en la selva, pero no puede interactuar tal cual ni hacer lo que quiere en ella. Pero bueno, ya está en la selva y no necesita tanta preparación. Esa sería la diferencia entre ese y sería como yo veo el Unity. Porque eso sí, las veces que lo he intentado utilizar, siempre que quiero hacer algo, una de dos. O el mismo sistema no lo puede hacer, como la vez que quise simular un sistema de circuito cerrado donde una cámara estaba en una parte y luego en una textura se reflejaba lo que veía la cámara. Eso no me lo dejó hacer. O dos, ya todo está prefabricado y hay en alguna parte una manera de hacerlo, una función para hacerlo. Por decir, una vez les estaba explicando a otros programadores querían hacer un efecto como el del láser que detecta el paso del jugador como en el Metal Gear, y ya estaba yo explicándoles el algoritmo de intersección entre un polígono y una línea, cuando resultó que ya Unity tenía una función que hacía eso. Perdí media hora. Aunque creo que en media hora no me hubieran entendido sus programadores, siendo que en cualquier ingeniería en computación ven eso en la clase de matemáticas.
Pues sí, para mí Unity es eso, es como subirse al carrito y meterse a la selva y no interactuar directamente con los animales. Y la supuesta portabilidad que tiene Unity es lo mismo. Así como te subes al carrito y ves a la selva y ves los changos, también el carrito puede ir al desierto y ver los cactus y las tortugas. O puede irse a la playa y ver cómo saltan los delfines. Pero no te puedes meter al agua a perseguirlos. Entonces para mí la experiencia con Unity sería como querer bajarme de ese carrito para ir tras los animales. Simplemente no podía. Y si quería hacer algo, tenía que preguntarle al que manejaba el carrito si podía hacerlo o no. Y en muchas situaciones, inclusive algunas cosas había que pagar para hacerlas. Como alguien comediante que decía, molestar a los animales puede costar muy caro. Y luego pintan así un grupo de niños picándole las costillas a un león con una vara, y el encargado del zoológico dice, ya se acabaron sus 5 minutos, para seguirle son otros $100. Algo así es como yo veo el Unity, o sea, la diferencia, bueno, creo que ya dije suficiente. Del Unreal, obviamente no lo he manejado como se debe porque la licencia es muy cara y no me llevo bien con nadie que tenga una, pero al menos ahí el código se parece más a código de verdad que el C# que manejan en Unity. Pero nada como bajarse del carrito y tratar directamente con las bestias, como hace un programador de verdad. Bueno, así como alguna vez tuve que aceptar que no iba a poder quitar el Windows de una máquina para correr un programa propio desde cero, así también voy a tener que aceptar que en algunos ambientes no voy a poder impedir que se utilice algún tipo de engine. Sin embargo, puedo hacer que ese engine haga cosas que la mayoría de los usuarios no podrían hacer. Hay un concepto que no quiero entrar en datos técnicos ni comprometedores, pero lo voy a explicar con la película de Alien. El monstruo de la película de Alien, conocido también como el xenomorfo con unos números que no me acuerdo cuáles eran, es diferente, tiene una forma diferente dependiendo del tipo de presas que ataque. El xenomorfo, como lo conocemos, tiene esa forma porque sus víctimas eran seres humanos. Pues lo que este monstruo hace es tomar información genética de sus víctimas y aprovechar lo que más le conviene para tomar una forma apta para el lugar donde esté. Por ejemplo, en el juego de Alien contra Depredador de Super Nintendo, hay un nivel que es en un bosque montañoso. Y el jefe de ese nivel es un alien, un xenomorfo que tiene cierta forma de oso, porque el oso era el animal más fuerte al que se pudo adaptar ahí, y tomó lo que a él le convenía. Entonces, algo parecido a lo que hace el xenomorfo es lo que he tenido que hacer en ciertas situaciones, aunque hasta ahora no me ha dado la gana hacerlo en algún engine porque no veo ninguna ganancia que lo valga, pero básicamente es eso, seguir programando en código máquina, pero utilizando lo que me conviene del sistema en el que esté. Así como llegué a hacerlo en el Windows, no debería de ser muy difícil en otros ambientes, pero eso ya se verá. De hecho, tengo pendiente hacer un audio al respecto detallándolo. El asunto es que al final se van a utilizar las mismas herramientas. Bueno, no entraré en detalle hasta que llegue el momento. Tal vez ni siquiera lo pueda implementar, o valga la pena hacerlo. Y ahí, cuando estoy contemplando la posibilidad de convertirme en una especie de xenomorfo binario, me doy cuenta que tal vez ya estoy en la parte más profunda del abismo de 32 bits. Así que a partir de aquí, siendo que el modo protegido ya no es una amenaza, lo que sigue es salir del abismo. Aunque la salida del abismo de 32 bits nos lleva a... no es un abismo, sino más bien la cueva. La cueva de los 64 bits. Bueno, la cueva de los 64 bits. O tal vez las catacumbas de 64 bits. Verán, a diferencia del abismo de 32 bits en las que muchos programadores cayeron y nunca salieron, o cuando salieron diferentes a como entraron, ahora con los 64 bits, ya eso de ser programador prestigioso a nadie le importa más que ellos mismos. Y es posible llevar una respetable vida de profesional de las computadoras sin meterse para nada a ese nivel de programación. Así que podríamos estar hablando de un valle muy alegre que es posible gracias a que las computadoras actuales son poderosísimas. Algo así como la máquina del tiempo de H.G. Wells, donde tenían a gente bonita que vivía en una especie de paraíso al nivel superficie y que en el subterráneo vivían unos monstruos horribles que de cuando en cuando salían a perseguir a los humanos que parecían normales. Algo parecido tenemos ahora con
los sistemas de 64 bits. Los sistemas actuales son poderosísimos y eso permite que un montón de ineptos lleven felices vidas de profesionales bien pagados en la tecnología. Mientras que todo ese sistema se mantiene gracias a un montón de inadaptados que se mueven debajo de ellos y que de cuando en cuando salen por algunas cuevas a fastidiar a la gente. No estoy exagerando. ¿Saben en internet a quiénes les he visto más código en ensamblador? ¿A los que hacen juegos? No. ¿A los que trabajan en sistemas operativos? No. No, señores. A los que les he visto más código en ensamblador son a la gente de seguridad informática. Casi cada cuenta que sigo sobre el tema tiene algún tipo de pantalla de descubrimos un virus que hace tal cosa y aparece el código en ensamblador de ese virus. O como la más reciente de Spectre y Meltdown, fallas en procesadores que permitían aplicaciones que no tenían derecho a controlar el sistema a controlar el sistema. Y los códigos los ponían en ensamblador. ¿Qué significa eso? Que ya los únicos que toman en serio la programación son ellos. O cualquiera que quiera tener algún tipo de poder más allá de lo que la parte bonita del valle puede ofrecer. Sin embargo, los procesadores de 64 bits no son nuevos. De hecho, tuve una computadora que compré en 2008 y cuando la compré me dieron la opción de pedirla entre 32 o 64 bits. Además de que la de 64 bits estaba fuera de mi presupuesto, desde hace mucho quería tener una computadora de 32 bits con 4 GB en RAM. Era una cosa que había leído en libros viejos y parecía cosa de ciencia ficción. Pero en esas épocas había otras dos razones, aparte de mi falta de presupuesto, mucho más válidas para no elegir un sistema de 64 bits. El primero y más importante es que había muy poco código en 64 bits y la mayor parte de las aplicaciones eran de 32. Y el segundo es que ese poco código disponible no estaba probado por ser demasiado reciente. Así que los sistemas de 64 bits de hace 10 años daban muchos problemas. Sin embargo, hoy ya casi no hay sistemas de 32 bits y los de 64 pueden hacer ya cosas que los de 32 no podían. Desde hace más de 20 años había sistemas de 64 bits que no hacían gran cosa más allá de cualquier sistema de 32 bits bien programado. Pero ¿qué cosas puede hacer un procesador de 64 bits que no puede hacer uno de 32? Bueno, lo principal es la enorme capacidad extra de memoria. Ya los 4 GB ya quedaron muy atrás y ya cualquier máquina barata los tiene. Y tal vez para cuando lean esto la memoria se mida en teras. Otras ventajas que tienen los procesadores modernos es que pueden funcionar como si fueran varios procesadores a la vez. Y el sistema es casi transparente para el programador. Y digo casi transparente porque, aunque no puede controlarlo de manera directa, como el sistema utiliza sus propios núcleos, sí puede organizar el código de tal manera de que el sistema lo corra mucho más rápido. Pero más información sobre eso lo encuentran en los manuales de Intel. Otra gran ventaja, por lo menos entre los procesadores Intel, son el sistema AVX. Ese sistema permite manejar datos vectoriales mucho más rápido que las máquinas antiguas, antiguas de hace unos 15 años, que ya manejaban registros vectoriales de 128 bits, 4x32. Ya en resumen diré que todo el 3D son matemáticas y matemáticas vectoriales, y mientras más rápido haga cálculos con vectores una máquina, mejores serán los juegos 3D. Ya entraré en detalles en otro audio. Ya hablaré de los sistemas de 64 bits en detalle cuando los entienda un poco mejor, porque hay cosas que todavía se me escapan. Por ejemplo, el cómo las arquitecturas ahora las diseñan para que sean más fáciles de compilar con métodos, como le llaman ahora, Machine Learning, de que tengan poca intervención humana. Pero ya hablaré de los sistemas de 64 bits en detalle cuando llegue el momento. Un detalle del juego ese de Saw donde el asesino le da al detective la opción de elegir las dos puertas, y esperando que ya lo jugaron y vieran en qué terminó, o si no les importan los spoilers, si les importan los spoilers pueden dejar de oír. No diré gran cosa a partir de ahora. Bueno, ¿qué pasaba con las decisiones del detective?
Si el detective elegía la puerta en la que el asesino liberaba a todas sus víctimas y él podía irse, y el detective podía irse también con vida y no atrapar nunca al asesino, lo siguiente que vemos es al detective en su departamento, mientras en la televisión salen las noticias de que todas las víctimas fueron liberadas, pero nunca nadie volvió a ver al asesino. El detective, más que estar feliz, está bastante triste de que se le fue la última oportunidad que tenía para haberlo detenido al criminal que tanto buscaba. Poco a poco el detective va enloqueciendo y al final toma su revólver y decide acabar con todo. La toma final se ve lo que quedó del detective y la pantalla de la televisión, donde aparece a contraluz la cara del títere que utilizaba el asesino de Jigsaw. Un final que parecía bueno, pero al final era bastante siniestro. Entonces, ¿qué pasaba si elegía perseguir al asesino hasta el final? Pues bien, tomaba ese pasillo, el pasillo estaba lleno de trampas, y al final yo, cuando había querido cumplir su objetivo, queda inconsciente, solo para despertar en una horrible pesadilla en la que es torturado hasta el fin. O tal vez eso es lo que hubiera deseado que pasara antes de que su mente se desequilibrara por completo. Entonces, el final del detective era el final malo y el final peor. Me pregunto si eso me pasará a mí con todo este asunto de los 32 y los 64 bits. O tal vez llegue otra puerta en la que me den la opción de rendirme a cambio de sobrevivir o seguir más en la profundidad del abismo. Aunque ahora ya los 32 bits quedaron atrás. Y ahora estamos ante la cueva de los 64 bits. Así que todo comienza de nuevo. Pero por lo menos ya sé qué hacer. Y no empecé ayer. Pero todo será igual, no lo creo. Fin de este audio. ¿Quieren jugar un juego?